acá teníamos un par de cosas que queríamos charlar con vos y principalmente poder empezar a dialogar acerca de eh, qué está sucediendo a nivel mundial. Y lo primero que se me ocurría preguntarte es por qué ya no es necesario una guerra bélica para que pase lo que está pasando, por ejemplo, hoy entre China y Estados Unidos para quedarse con el predominio, la hegemonía mundial. No, yo acabo de recibir hace 2 días un informe de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde habla con toda claridad de que se preparan para una guerra con China. La verdad que no sé cómo es lo que ustedes están viendo o vieron, pero esto es una doctrina oficial del Pentágono. Quiero decirlo de una forma un poquito más burocrática, porque no me parezca mentira, a lo mejor se entiende mejor. Todos los ejércitos tienen una hipótesis de conflicto, aunque no estén en guerra con nadie. Por ejemplo, Argentina tiene hipótesis de conflicto, en una época era Malvinas, en otra época fue Brasil, y cuando se quedó, después de la derrota de Malvinas, sin grandes hipótesis de conflicto, le fueron metiendo de a poco la teoría del narcotráfico, de que las Fuerzas Armadas de Argentina tienen que dedicarse a una lucha interna contra el narcotráfico y hay que cambiar la ley que les prohíbe tareas de represión dentro del país. En Estados Unidos, como en otros países, bueno, también es hipótesis de conflicto, pero como ellos son una potencia mundial, la hipótesis central de conflicto es una guerra con China. No quiere decir que se vaya a producir una guerra con China, que sea fatal, pero eso es el enemigo estratégico. Ellos ponen esa palabra. Es una palabra que sirve para que todo el mundo entienda quién es el adversario estratégico. Ese adversario estratégico es China. Y a partir de ahí hay toda una evolución que lleva a la represión interna en Estados Unidos. Porque la hipótesis de una guerra de esa envergadura también reclama que el control político en Estados Unidos esté firmemente en manos, digamos, de un poder personal, de una dictadura, y que además ese poder tenga una influencia, tenga una disciplina fuerte en las Fuerzas Armadas. Cuando en el primer gobierno de Trump, cuando Trump ordenó ciertas cosas a las Fuerzas Armadas, los jefes del Estado Mayor se negaron. Y hubo un conflicto, porque los jefes del Estado Mayor dicen que de acuerdo a las normas de la democracia norteamericana, ellos solo deben obediencia a la Constitución de Estados Unidos, y no al jefe de las Fuerzas Armadas, que siempre el presidente de la República o cualquier jefe el jefe de Estado, que puede ser Trump o cualquiera, sino, digamos, a la Constitución. Y ahora, en el Congreso norteamericano, apareció una corriente de senadores y diputados que convocan al ejército a la desobediencia debida, como consecuencia de los ataques que Trump y el Ministerio de Guerra de Estados Unidos están haciendo a estas barcazas, que ellos dicen que son de narcotraficantes, y aparentemente no lo son, porque el otro día, no el otro día, pero en octubre creo, en un ataque a estas barcazas hubo 2 personas que sobrevivieron y el ministro de Guerra ordenó que las rematen. Jorge, ¿te puedo hacer Esto un cayó como... pequeño cortecito? Te quiero hacer ¿Cómo? te hago un pequeño cortecito para que vos puedas después continuar. Yo te quiero consultar, mi nombre es Pablo, ¿cómo estás? Eh, Mi pregunta tiene que ver, ¿qué papel cumple Taiwán en todo este contexto teniendo en cuenta, bueno, la importancia que tiene Taiwán, que se lo toma un poco como el centro de gravitación entre Estados Unidos y China? ¿Qué papel cumpliría si China logra de alguna manera volver a traer a Taiwán a sus arcas? No, ocurre lo siguiente.
En algún momento existió el espejismo, la ilusión de que Taiwán se podía incorporar a China, como se incorporaron Hong Kong y Macao. ¿Cómo fue que se incorporaron? Son parte ahora de la República China, pero tienen sistemas políticos autónomos, cosa que el resto de China no lo tiene frente al poder central chino. Entonces, Taiwán se iba a incorporar como una provincia más de China, pero con un sistema político propio. Por ejemplo, en Hong Kong las autoridades se votan, y en Macao también. Entonces en Taiwán seguiría habiendo autoridades que las iba a votar el electorado taiwanés. Detrás de esto había la ilusión de que los capitales de China pudieran ingresar fácilmente a la República Popular China y aprovechar ese enorme espacio de miles de millones de personas que es el mercado chino. Y eso ocurrió en parte. Hay una empresa taiwanesa que es la que suministra los fabrica en China continental y suministra ese material a Apple para los iPhone. Entonces en algún momento existió la idea de que podría haber una reunificación pacífica. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? El capitalismo ha entrado en una crisis mundial que es irreversible, en una lucha a muerte por mercados, y entonces ya no hay esa colaboración, esa fantasía que pudo haber existido cuando China inició los primeros pasos al capitalismo y no tenía condiciones de competir contra nadie, y todo el mundo quería entrar a China para aprovechar la mano de obra barata de China. Entonces ahora hay un conflicto que no es tanto la isla en sí misma, como la disputa general en el mundo que hay entre China y Estados Unidos. Le hago esta observación. En Taiwán está la principal empresa fabricadora de chips. Y Estados Unidos le está reclamando que levanten la empresa de Taiwán y la manden a Estados Unidos. Por lo tanto, acá el copamiento de Taiwán lo quieren tanto Estados Unidos, ahora con Trump, como el gobierno oficial de China. Pero la guerra está en desarrollo. En Gaza, en Palestina, hay una guerra. En Líbano lo mismo. Esto es un fake news, una noticia falsa, eso de que se alcanzó el cese del fuego. Ya han matado 2.000, 3.000 palestinos más en la franja de Gaza desde el cese del fuego. El ejército israelí ocupa gran parte de esa franja, tiene un control general, está expulsando a los palestinos de Cisjordania para ocuparla toda entera. Eso continúa como una guerra. En el caso de Rusia, el fenómeno más interesante con Ucrania es que Estados Unidos se enfrenta directamente a la Unión Europea, porque le dice: yo voy a llegar a un acuerdo con Putin en beneficio de Estados Unidos, de inversiones norteamericanas, de la explotación de tierras raras para Estados Unidos, y además el dinero que le sacamos a los rusos como sanciones me lo voy a guardar yo para invertir en Rusia. Voy a usar dinero ruso para invertir en Rusia. La Unión Europea, que tiene ese dinero en Bélgica, dice: de ninguna manera, esto no se lo debemos ni a vos ni a los rusos. La gran novedad en este año es la ruptura, probablemente definitiva, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Jorge, al principio de la charla, yo te había preguntado por esto de que no era necesaria la guerra bélica, en cuanto a que lo que te quería decir era que había una guerra que tenía que ver mucho con intereses. Obviamente que hay una guerra bélica porque lo hay disperso por otros lados del mundo. Y vos nos sorprendiste con esto del ejército norteamericano y la hipótesis de conflicto con China. Ahora, para China, ¿vos sabés si también hay una hipótesis de conflicto bélica y es con Estados Unidos? Sí, China tiene su propia
su propia estrategia que está disfrazada en términos de autodefensa. Es decir, ella se apresta a responder a cualquier agresión. Ya que hablamos de China y Estados Unidos, ¿por qué no hablamos un poco de Alemania? Alemania va ahora a instaurar la conscripción obligatoria y un rearme general, como en la época de Hitler, y no me equivoco al decir como en la época de Hitler, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial se estableció que Alemania tenía que quedar desarmada. No, ahora tiene un ejército, tiene bases en Estonia. Es decir, acá vemos el rearme alemán. La guerra está planteada. La única cosa que sí les quiero decir, y se los incorporo un análisis, es que una guerra hoy sería un fenómeno de tal destrucción que la humanidad entera quedaría destrozada. Entonces, detrás de toda esta preparación de la guerra, hay toda una lucha de sabotaje económico, de copamiento de mercados, para que tu adversario se quiebre antes de ir a la guerra o se quiebre frente a la amenaza de una guerra. Eso fue lo que pasó entre el presidente norteamericano Reagan y Gorbachev. Reagan, sí, el presidente norteamericano, anunció que instalaría en el espacio un sistema de antimisiles que neutralizaría completamente los misiles rusos que fueran a atacar a Estados Unidos. Como Rusia no tenía condiciones de enfrentar esa situación, no iba a poder poner ella, no tenía condiciones económicas, de instalar un sistema antimisiles para protegerse de Estados Unidos, buscó un acuerdo con Estados Unidos y volvió el capitalismo a Rusia. Se disolvió la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y ahora, como ese proceso parecía demasiado pacífico, enseguida tomó una forma armada, ¿no es cierto? Tomó una forma armada porque la Unión Europea, o la OTAN, mejor dicho, todos juntos, se comprometieron a que Ucrania iba a ser neutral en este acuerdo con Gorbachev. Recuerdo muy bien un discurso de Bush padre en el Parlamento ucraniano, diciéndoles que tenían garantizada, digamos, la independencia pacífica, sin guerra y sin adhesiones, que Estados Unidos no quería que entre a la OTAN, y bueno, cambiaron de opinión, en realidad siempre tuvieron la misma opinión, que era incorporar a Ucrania a la OTAN, y ahora se ha desarrollado esta guerra. Entonces, la combinación entre presión, sabotaje económico, guerra financiera, para debilitar a los estados y preparar una victoria militar, es clave, porque de lo contrario, si se va a una guerra en paridad de fuerzas, desaparecemos todos. Y ese escenario, pero a un nivel, creo yo, más chiquito, podría ser, por ejemplo, la invasión a Venezuela. Bueno, ocurre lo siguiente, detrás de todo esto, lo que Trump quiere es mileizar América Latina. Porque América Latina es una fuente de materias primas muy importantes para las cadenas de producción internacionales que Estados Unidos querría dominar. Y uno de los países que tiene más riqueza moderna en materia prima es Venezuela, como Colombia, Bolivia, que tienen tierras raras, tienen litio, tienen todo el material necesario para la industria armamentística, tienen el material necesario para la inteligencia artificial, la materia prima básica. Entonces han vuelto a una posición abiertamente imperialista, siempre fue una posición imperialista, pero ahora abiertamente, y quieren cambiar el régimen de Venezuela. A lo mejor piensan que el año que viene el hijo de Bolsonaro ganaría Brasil, la derecha ganó Venezuela, ahora parece que la derecha va a ganar Chile, está Milei, y entonces volvemos a ser, como en la Segunda Guerra Mundial, la plataforma económica del esfuerzo bélico norteamericano. Claro que aquella vez era contra los nazis, ¿no es cierto? Igual fue un factor de dominación y explotación muy fuerte en América Latina, y esta vez no sería contra los nazis, sino que sería contra China, etc.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Jorge? Soy Julio. Sí. Estoy acá como invitado por los compañeros y me gustaría retomar un poco el planteo que hizo Marcelo con esta idea de la potencialidad del desarrollo de una guerra mundial, y vos en un momento usaste la palabra de que no hay que caer en un fatalismo, ¿no? Es decir, en una inevitabilidad de un proceso histórico que tienda a la guerra como consecuencia de las contradicciones insalvables del capitalismo. Entonces te quería preguntar, ¿de qué depende o cómo ves vos que esa tendencia o ese no fatalismo se puede desarrollar en la situación actual? Si eso depende de la reacción de la clase trabajadora mundial como con una posición definidamente antibélica. Bueno, ya está. Hiciste la pregunta y diste la respuesta. Me abreviaste todo. Bueno, todo son compañeros de la agrupación. Es así, está bien. Claro. Claro. Pero como no tiene oficio periodístico, no se dio cuenta que tenía que preguntar y responder. Claro. Yo por ahí hubiese ido por el lado de preguntar cómo se vincula esto con la recuperación o la búsqueda de la recuperación de la doctrina Monroe. Bueno, aquella doctrina es una doctrina del siglo XIX. Sí, sí. La preocupación de los norteamericanos es que los ingleses, que eran el imperial, era más importante que Estados Unidos, no se quedara con América Latina. Porque Inglaterra, Gran Bretaña, era la potencia dominante sobre los siguientes países: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú. Claro. Era una Gran Bretaña. Entonces, de algún modo, la doctrina Monroe, y después el que lo siguió, comenzó con la primera etapa del imperialismo norteamericano, que fue Centroamérica y el Caribe. ¿Cierto? Y esos fueron los primeros pasos que fueron dados ahí. Y Jorge... Ustedes piensen que en una ocasión Venezuela no pagó la deuda con Gran Bretaña y la flota británica bloqueó la costa de Venezuela para que pague. ¿Cierto? Y bueno, acá vino un canciller argentino y formuló una doctrina por la cual América Latina era independiente y no se podía protestar ninguna causa, sea cual fuere, la doctrina Drago, es decir, que el no pago de una deuda no justifica ninguna clase de bloqueo y ataque a la soberanía nacional. Y viniendo para el siglo XXI, Jorge, ¿había o hay alguna posibilidad de que China ocupe ese lugar en América Latina? ¿Es el lugar que ocupaba Inglaterra? No, ocurre lo siguiente. Bueno, esto es un tema ya mucho más complejo, porque, por ejemplo, la productividad del trabajo en China es considerablemente inferior a la de Estados Unidos. ¿Cierto? China explota mucho la economía o la baratura de la fuerza de trabajo. El nivel de ingresos en China continúa siendo extremadamente bajo y procura exportar permanentemente. Pero las redes financieras internacionales están dominadas por Estados Unidos. Cuando China quiere meterse en otro país, muchas veces lo consigue hacer, le mete un crédito y lo endeuda. Y sin embargo, Estados Unidos, el FMI no hacen eso. ¿Por qué? Porque ese país no puede pagar ninguna deuda. Y la colección de deudas que tiene sin pagar China es francamente importante. La renueva constantemente. Y China no arregla la deuda externa de esos países como Argentina, que lo hace con el FMI, con los bancos internacionales, etcétera.
sino que es una relación bilateral con China. Por lo tanto, China está lejos de una posición económica dominante. El hecho de una posición económica dominante en cualquier lugar del mundo y también en América Latina, aunque sea la principal inversión, hoy en materia industrial, naturalmente, calculado como inversiones industriales, que por ejemplo en el caso de México, China coloca empresas para vender desde México a Estados Unidos. Ahora, cuando se considera la deuda de México, los bancos mexicanos y todos los compromisos en la Argentina, lo mismo, la deuda y todo lo demás, el dominante es Estados Unidos, porque Argentina no tiene una deuda de 600.000 millones de dólares con China. La tiene con los acreedores internacionales de las bolsas de Londres y de Wall Street. Entonces, cuando se habla de inversión industrial, se oculta la dominación financiera del imperialismo de la OTAN. Jorge, te estamos llevando de un lado a otro, perdón. Habíamos hablado un poco de la posible invasión norteamericana a Venezuela. Vos desarrollaste bien el tema de, bueno, cuáles son los objetivos de Estados Unidos en torno a Latinoamérica y principalmente a Venezuela, pero yo te pregunto, desde tu perspectiva, ¿habrá alguna consecuencia por parte de los países latinoamericanos, la sociedad latinoamericana, en función de negar, neutralizar de alguna manera o plantear el desacuerdo a esa postura norteamericana? ¿Vos creés que puede haber un marco de resistencia? Bueno, si hay un marco de resistencia vendrá del pueblo mismo, porque tanto ustedes como yo leemos los diarios y no vimos que nadie se queje de nada. Acá en Argentina lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela no se quejó ni Kicillof ni Cristina Kirchner. Así que ni la oposición se queja. Sí, y Jorge, ¿y a qué atribuís no sé, parate social que hay en relación a todas estas cosas que están pasando, no solamente a nivel internacional, que obviamente es importante, pero también incluso a nivel local, ¿no? Porque estamos Muy constantemente viendo cierres de fábrica, despidos, aumentos de precios y supuestamente hay estabilidad y sin embargo, salvo algunas cosas que se ven, sí, que hay algunas reacciones esporádicas, pero en general pareciera como que está todo muy calmo. No, esto es una demostración de la quiebra total y definitiva de los sindicatos peronistas y de otros que no son peronistas pero que le siguen por ese camino. Porque cuando vos decís que hay una estabilidad de precios, te informo lo siguiente. En Estados Unidos hay una pelea porque el índice de precios del año está llegando a 2,5 y el Banco Central de allá se puso la meta de 2 anual. Si va más allá de 2 anual ya tienen un pánico inflacionario. Este año, el año 2026, se calcula 35% anual en la Argentina con salarios en baja. Es una confiscación de locos. Es el único lugar donde no crecen los precios. Con la política de Milei es en el cementerio. No hay demanda de ningún tipo, entonces nadie compra nada, están todos abajo tierra y por lo tanto no afecta a los precios. Este hombre ha hecho el milagro de tener un 30% de inflación anual con gente, con una población que en masa está perdiendo la guerra, que no hay demanda, que la fábrica cierra. Entonces está cometiendo un crimen social de magnitud y explotando el derrumbe del peronismo, porque los 2 últimos años de Alberto y Cristina Kirchner fueron de terror. Y fueron de terror no tanto por la parte inflacionaria, que fue importante, etcétera, por la parálisis total. El presidente y la vice le entregaron el gobierno al ministro de Economía y diciendo, mira, haz lo que puedas. Si te va bien, a lo mejor en el 2023 te eligen presidente.
Y si te va mal, y bueno, ahora tampoco tenés nada, así que ¿qué podés perder? Es un remate total de un país. Me da la Es impresión una que fuerza fuera política una... liquidada. Por lo Disculpas. menos en la práctica demostró una total bancarrota en los hechos mismos. Ahora, por ejemplo, Kicillof tiene una deuda que tiene que refinanciar, entonces de paso, que tiene que pagar, entonces la quiere refinanciar y ya busca más plata que lo que tiene que pagar, porque tiene que arreglar votos con los diputados opositores de la Cámpora y de los otros partidos para que se lo voten a favor, porque se necesitan los 2/3. Y nombra directores en el Banco Provincias y le promete ingresos a las intendencias. Es decir, mete todo en una única bolsa, en un acto de sobrevivencia. Ahora, la deuda que él tiene que pagar, que él dice que la heredó de, ¿cómo se llama esta señora? Vidal. María Eugenia. El Macri. Vidal. María Eugenia Vidal. Esa deuda él la refinanció con Guzmán. Y le pareció maravilloso, dijo que era una refinanciación fantástica, nosotros la denunciamos. Y para Guzmán era casi antiimperialista. Tuvo una pelea hasta con BlackRock, el principal fondo de inversiones internacionales, por la deuda bonaerense. Entonces, ¿cuál es el tema? Kicillof tiene una deuda impagable. Milei tiene una deuda impagable, o, sorpresa, los dos hacen lo mismo. Los nacionales y populares y los liberticidas, los asesinos de la libertad, hacen lo mismo que los nacionales y populares y viceversa. Cuando uno mira debajo de las personas, debajo de Lemoyne, debajo de, no sé, bueno, no me acuerdo el nombre de quien sea, de toda esta gente, cuando uno mira abajo esas peleas que hacen en el Congreso, observa esta realidad social. Compañero, les tengo que pedir un favor. Sí. No sabía que íbamos a hablar tanto tiempo. Bueno. Tengo un compromiso muy fuerte. Bueno, ¿te podemos hacer la última pregunta y te dejamos libre? A ver, Nada. Bueno, depende de mí porque voy a tratar de ser bien Bueno, breve. dale. No, te quería preguntar si hay algún paralelismo entre esta situación y el 2001 o la situación es distinta. Bueno, no hay hay un elemento diferente que es el siguiente. En ese momento quebró el sistema bancario y dejó en la calle a todos los depositantes, que había 90.000 millones de dólares, indemnizaciones, ahorros y todo lo demás. Fue un golpe brutal para la clase media de las ciudades de todo el país, pero claro, principalmente Buenos Aires, Rosario seguramente, etcétera. Y eso estuvo a punto de ocurrir cuando Fuerza Patria le ganó por 11 puntos o 14, no me acuerdo bien, las elecciones del 7 de septiembre a Milei. Y por eso intervino Estados Unidos. Si Estados Unidos no interviene, hoy ya no hablábamos de Milei, sino como el expresidente. Como en aquel momento hablamos de la Rúa. Cavallo no logró que Estados Unidos este respaldo porque Estados Unidos estaba muerto por la devaluación y la salida de la convertibilidad. Le dio un megacanje, porque fue un gran negociado, un megacanje y un blindaje, 2 grandes préstamos, y lo incorporó a la deuda externa, pero no sirvió. En cambio, Bessel intervino especulando directamente encima del peso. Y dejó colgada a mucha gente que invirtió pensando que se iba a devaluar. Pero esos que pensaron que se iban a devaluar es gente que tiene espaldas financieras anchas y no simplemente la clase media que había puesto sus ahorros creyendo en la convertibilidad. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo gracias. este tiempo. Muy rico. Y bueno, nos dejaste un par de cositas para charlar después. Bueno, hablamos en una semana o 2. Dale. Sí, Mil por gracias, favor. Jorge. Muchísimas un abrazo gracias. grande. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias.